La sentencia en el caso Sobornos queda en firme. Jueces niegan ampliación y aclaración y piden a Tribunal de Origen que haga cumplir la pena. Proceso electoral arranca sin recursos. El CNE amenaza con enjuiciar al ministro de Finanzas. 3 colegios en Quito autorizados para tener clases presenciales como plan piloto. Nuevamente, decenas de afiliados del Seguro Social denuncian falta de insumos y medicamentos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Televidentes, amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. El caso Sobornos llegó a su fin. Esta mañana el Tribunal de Casación negó los pedidos de ampliación y aclaración presentados por el expresidente Rafael Correa y 12 sentenciados más. Hola, Denise. ¿Qué tal, Tania? Amigos, buenas tardes. Con ello, el fallo queda en firme y se remite al Tribunal de Origen para ejecutar las órdenes de prisión y hacer cumplir la pena, que incluye indemnización y otras medidas. Jacqueline Rodas con los detalles. El proceso judicial del caso Sobornos, que empezó en mayo de 2019 con la detención de la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, llegó a su fin. Se agotaron todos los recursos legales que tenían los 20 sentenciados con la decisión del Tribunal de Casación, que esta mañana notificó a las partes que los pedidos de ampliación y aclaración solicitados por los procesados devienen en no pertinentes y por tanto se los niega. El proceso ha cobrado ejecutoría. Remítase de manera inmediata al Tribunal de Origen para que proceda con la ejecución. El Tribunal de Primer Nivel, que emitió la sentencia original, estuvo conformado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, quienes ahora serán los encargados de emitir las boletas de encarcelación y ejecutar todo el fallo, que incluye 8 años de prisión para la mayoría de sentenciados, el pago de una indemnización de $14.7 millones, la pérdida de sus derechos de ciudadanía, disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, un curso de 300 horas sobre ética laica y transparencia, y colocar una placa en Carondelet con la frase: los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética. Se conoce que gran parte de los condenados ya no está en el país. Para ellos debe seguirse los procesos de extradición. Además, varios han anunciado acciones internacionales, para lo que deberán agotar las nacionales. Pueden pedir revisión a la Corte Nacional o presentar acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, recursos que, sin embargo, ya no impiden la ejecución de la sentencia. La ley de extinción de dominio pasó el primer debate en la Asamblea Nacional. La norma busca recuperar los recursos robados por la corrupción. Los legisladores mostraron interés porque esta ley actúe sobre los últimos casos sentenciados por la justicia. Patricio Díaz nos cuenta que la intención es ir al segundo debate lo antes posible. Se la conoce como la ley de extinción de dominio y propone que se generen procesos judiciales no sobre las personas, sino sobre los bienes que no pueden ser justificados. Según la Asamblea, la identificación de esos patrimonios irregulares partiría, por ejemplo, de delitos como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, todo tipo de corrupción y más. Mediante el testaferrismo, lavado de dinero y el narcotráfico, que es el origen de todos los males, y múltiples actividades ilícitas. Pero hay quienes ya llevaron el dinero a otros sitios. Está escondido. Sobre eso también buscan una salida. Contratar empresas nacionales e internacionales que son especializadas hoy en día en el mundo en el rastreo de los dineros, porque sí se pueden rastrear dónde fueron los dineros, a pesar de haber llegado a paraísos fiscales. Y les inquieta lo que ocurrió con la sentencia en el caso Sobornos. ¿Cómo es que llegamos al punto de haber tenido delincuentes ocupando las más altas funciones del Estado ecuatoriano? Carlos Cambala dice que no se trata solo de ellos, hay que ver también en los otros sentenciados. Van a continuar siendo contratados
por el sector público, los empresarios y empresas que han sido declarados culpables en el caso Sobornos? Pero el temor en el Pleno es que no se pueda recuperar lo perdido por el Estado en los últimos casos de corrupción, porque la ley entrará en vigencia luego de las sentencias. Esta no es una ley retroactiva, no puede serlo, pero sí es una ley retrospectiva. Es decir, que aunque el delito haya sido cometido antes de la vigencia de la ley, si un bien hoy no puede ser justificado, sí podría ser recuperado. El presidente de la Asamblea dice que la ley es una prioridad, por eso hace un ofrecimiento. Y haciendo una priorización pueda ya entrar a un segundo debate lo antes posible. La Comisión de Participación Ciudadana tendrá a cargo la elaboración del informe para segundo debate. La organización de las elecciones está en riesgo por la falta de dinero. Esta mañana desde el CNE se lanzó una advertencia al ministro de Finanzas Richard Martínez, quien será denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral por entorpecimiento del proceso democrático y se pediría hasta su destitución. Desde el organismo electoral, Hernán Higuera nos cuenta más detalles. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Así es, tras 12 horas de haber sido convocadas las elecciones generales 2021, hay serias preocupaciones en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, sobre todo por la falta de recursos económicos. El CNE requiere $20 millones para la contratación de personal y servicios para avanzar en el proceso de organización de las elecciones presidenciales, pero esos recursos no les llegan como ellos esperan. A título personal, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el vocal José Cabrera anuncian la denuncia contra el ministro Richard Martínez por interferencia al proceso electoral y amenazan con destituirlo. Si tenemos que tomar medidas de ajuste como autoridad máxima electoral en este momento, lo haremos sin dudar un solo segundo. ¿Qué sería la destitución? La denuncia por infracción electoral que tendremos que poner ante el Tribunal Contencioso Electoral por entorpecer el proceso electoral, que tiene diferentes sanciones hasta la destitución del cargo. Les preocupa decisiones unilaterales que el ministro Martínez habría tomado tras hacer el desembolso de $1.3 millones para el desarrollo de la inscripción electoral. Los dos vocales del CNE advierten que el Tribunal Contencioso Electoral conocerá del caso. No tenemos dinero, ¿cómo podemos avanzar con los procesos? Este rato mismo estamos en este problema que nos ha decidido el señor ministro bajar los sueldos a los miembros de la Junta Provincial y a los secretarios. Nosotros ya no podemos parar el proceso electoral, pero si sigue con esta forma de trabajar, yo voy a solicitar, acabo de hacerlo verbalmente, pero solicitaré por escrito que se tome ya acciones. Con todas estas preocupaciones, el Pleno del Consejo Nacional Electoral instaló su reunión número 11 de forma permanente. Se esperaba recibir las primeras inscripciones de los binomios presidenciales que hoy no llegaron. Sin embargo, está abierto todo el periodo hasta los primeros días del mes de octubre. Lo pueden hacer de forma telemática. Es evidente la preocupación que existe en la organización del proceso electoral, sobre todo por la falta de dinero. Tendremos más detalles en nuestra emisión estelar. Buenas tardes. Gracias a Hernán Higuera por el reporte. Asimismo, en Guayas, los precandidatos no han ido a realizar las inscripciones como en otras ocasiones. Carolina Mela explica que las juntas provinciales electorales, que son las que califican las candidaturas, no están completamente conformadas. Se comienza a arreglar el auditorio en el Consejo Electoral del Guayas. Desde hoy corre el tiempo para inscribir candidaturas. Hasta el 7 de octubre tienen los partidos o movimientos políticos para que inscriban las candidaturas. 840 candidatos solamente en Guayas de 21 organizaciones políticas vendrán a este auditorio en los próximos días a inscribir sus candidaturas. Hoy no lo han podido hacer porque todavía no está conformada la Junta Provincial Electoral. El retraso para que se haya nombrado a las juntas provinciales se debe mucho al tema presupuestario, ya que no había sido aprobada por el Ministerio de Finanzas y por ende no había el rubro para poder nombrarlos y contratarlos como se debe. Cada delegación provincial puede recibir los documentos e incluso se puede realizar por internet las inscripciones, pero los que califican las candidaturas son las juntas provinciales electorales, que se conforman en cada proceso electoral, con 5 vocales y suplentes, y esta todavía no está lista en Guayas.
El día de ayer fueron nombrados en todas las provincias los vocales. Guayas fue nombrado 4 vocales. Estamos en la espera de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral nombre el 5º vocal. Nunca se ha presentado un caso como este. Para Nicanor Moscoso del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el proceso empieza incumpliendo las normas del propio Consejo Nacional Electoral. Está dentro de la ley además los plazos que se deben cumplir. Es decir, el CNE estaría incumpliendo con la ley de elecciones, en este caso del Código de la Democracia, y de sus propios reglamentos y del calendario electoral que ellos mismos se han propuesto. Entre más tarde en conformarse, las juntas electorales tienen menos tiempo para revisar las candidaturas. Son solo 20 días hasta el 7 de octubre para revisar 840 candidatos. Vamos a la pausa y al regresar, el Ministerio de Energía anunció el cronograma de licitación para la administración privada de la refinería de Esmeraldas. Seguimos con más información. Arranca el proceso de licitación internacional para la administración privada de la refinería de Esmeraldas por 25 años. Se estima una inversión de 2.400 millones de dólares, como nos informa Paul Romero. La administración y operación de la refinería de Esmeraldas, la más grande del país, pasará a manos privadas. Este viernes el ministro de Energía, René Ortiz, anunció el cronograma para la licitación internacional que, según el gobierno, es para recuperar el principal activo industrial petrolero del Ecuador. La refinería fue repotenciada durante el régimen anterior. En ese millonario proyecto se descubrió una de las principales redes de corrupción del correísmo, que terminó con la sentencia a prisión de un ministro y 3 gerentes de la refinería. Luego de todo este despilfarro, desgaste de más de 2.200 millones, y ahora existe una cantidad impresionante de personas que están indiciadas, que están sentenciadas, que están fugadas. Según Ortiz, la Delegación para la Administración y Operación de la Refinería de Esmeraldas por 25 años no representa una privatización. La privatización es cuando el Estado se desprende del bien industrial. Aquí no. Para mejorar este complejo industrial, incrementar la producción de derivados de petróleo, dejar de importar combustibles, se prevé una inversión de 2.400 millones de dólares. Este proceso es cuestionado por un sector denominado Frente de Defensa Petrolero, que presentó una acción de protección al decreto del presidente Lenín Moreno para la administración de la refinería. Afortunadamente, ante la Corte Constitucional, ya no está la Corte de Correa, ya no está manejando la Corte la señora Pamela Martínez. En octubre está previsto que se realice la negociación con las empresas privadas que se presenten a la licitación. Una jueza de la niñez de Guayaquil revertió la incautación de 1.100 hectáreas que el Estado ejecutó en el 2011 y en la que trabajan 1.500 mineros del cantón Ponce de Enríquez. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que los mineros exigen ahora que esas áreas sean concesionadas a quienes han invertido y que se encuentran posesionados. Con letreros y gritando consignas, miles de trabajadores mineros marcharon a lo largo de la vía panamericana en Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, para rechazar la decisión de una jueza de la niñez de Guayaquil, que revertió la incautación de 1.100 hectáreas que realizó el Estado en el 2011 a una empresa que en ese entonces tenía la concesión. En los últimos 10 años, 3 operadoras a las que la Empresa Nacional de la Minería, ENAMI EP, les dio el permiso de explotación, han venido trabajando en esa zona. Jofre Chévez, minero, dice que ellos han invertido en esas tierras. Exigimos que el Estado defienda los derechos que les corresponden. Si estas áreas fueron incautadas, ¿por qué se están devolviendo? Que se diga qué pasó, por qué se devuelven. Las operadoras mineras generan unas 2.000 fuentes de empleo en ese sector de Ponce Enríquez. Eliana Paltán, trabajadora de una de esas empresas, dice que unas 5.000 familias dependen de esa actividad. La pequeña minería es la que genera aquí los recursos económicos en el cantón. Desde luego son tiendas, son almacenes, ferreterías. La marcha duró 4 horas y provocó largas filas de vehículos en la vía panamericana, que conecta a las provincias de Guayas con El Oro y Azuay.
Los mineros anuncian que esta marcha es de carácter preventivo, en espera de que el Estado asigne la concesión minera a quienes han invertido y se encuentran posesionados en estos predios. Caso contrario, anuncian que realizarán un paro indefinido. En tanto, la empresa nacional de minería presentó hace 8 días una acción de protección ante la Corte Constitucional para así evitar que cientos de trabajadores pierdan sus ingresos económicos. Más adelante en Televistazo surgen nuevas denuncias de falta de insumos y medicamentos contra el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social de Guayaquil. Seguimos informando, surgen nuevas denuncias contra el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil. Afiliados que buscan atención médica reclaman que en esa casa de salud no haya insumos y medicamentos necesarios para los pacientes. Diego Cuenca recopiló testimonios de afectados que pese a que pagan las aportaciones al Seguro Social, son ellos quienes tienen que comprar sus medicinas o insumos. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES está en la mira por corrupción en la compra de insumos médicos con presuntos sobreprecios. Esos mismos insumos que no hay para los pacientes. Así denuncian los familiares de quienes buscan atención en esa casa de salud en el sur de Guayaquil. No hay farinaza, no hay catete, no hay alcohol. No hay absolutamente nada. ¿Y ustedes tienen que comprar? Todo tenemos que comprar. Aquí no hay nada, amigo. Nosotros estamos pagando un seguro que no nos ayuda en nada. Los reclamos se extienden en el área de emergencia, hasta donde llegó ese hombre de 61 años, que tiene cáncer en la próstata. Dice que lleva 3 meses buscando medicamentos en este hospital, pero no puede acceder a un tratamiento. Yo tuve 3 meses sin medicina y el cáncer se me complicó. Vengo tratando de hacerme una radioterapia, pero me dicen que no hay aquí. ¿Y por qué aquí no hay? Porque dice que ya los aparatos aquí están dañados. Así, la presunta escasez de insumos y medicamentos indigna a los afiliados del Seguro Social que llegan a atenderse. No hay insumos de ninguna clase para ninguna patología. Aquí padecen hasta por atención. Este hombre de 65 años tiene cáncer en los pulmones. Lleva 2 días pidiendo que lo atiendan mientras espera afuera del hospital, en una silla de ruedas. Su hijo, Joseph Mero, lo denuncia. Que no le iban a atender porque mi papá ya solamente se lo llevan a la casa para que se muera, con esas palabras. Los perjudicados también son más de 6.000 personas con VIH-Sida que buscan acceder a sus antirretrovirales, pero no les entregan. Y por eso la Coordinadora Zonal de la Defensoría del Pueblo presentó este viernes una acción de protección contra el IES. Esta demanda para que sea un juez o una jueza quien ordene que se entreguen los medicamentos que ya tenía establecido esos pacientes. Solicitamos una entrevista con las autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo sobre estas denuncias, pero aún no responden. El Ministerio de Salud retomó de manera progresiva el proceso de la emisión de carnets de discapacidad a escala nacional. Por el momento son 18 equipos a escala nacional los encargados de realizar el proceso de calificación. Andrea Báez visitó el Centro de Salud de Conocoto en el suroriente de Quito y acompañó a una persona en este proceso. Vinicio tiene 64 años y a simple vista se podría decir que padece de una discapacidad. Hoy llegó hasta el Centro de Salud de Conocoto, suroriente de Quito, para calificarse y obtener su carnet de discapacidad. Tengo que realizarme unos 2 exámenes más, completar todo el esquema para que me otorguen el carnet de discapacidad. Debe pasar por 3 áreas para hacerlo: medicina general, trabajo social y psicología en el caso de que la discapacidad sea intelectual. Así lo señala Mélida Bravo, ella es médica calificadora de uno de los 18 equipos de profesionales que califican a una persona para que pueda obtener el documento. Los certificados médicos tienen que estar totalmente respaldados con los procedimientos debidos. Luis Contreras, director nacional de discapacidades, afirma que por el momento la emisión de los carnets se lo realizará por fases. Dependiendo del caso que nosotros lo analizamos en la Dirección Nacional y autorizamos la calificación en esta primera fase. En este grupo entran los que están en investigación, los que tienen algún proceso judicial y aquellos que están en extrema pobreza. Añade que de los 200 equipos de calificadores que antes habían, ahora solo existen 18 a escala nacional, decisión que se tomó para corregir los errores del proceso después de las denuncias por la emisión irregular de carnet. Estamos
en un desarrollo de un nuevo sistema para las calificaciones y recalificaciones de los carnets de discapacidad. Las autoridades han mencionado que la siguiente semana iniciará la segunda fase. En total serán 80 equipos de profesionales que realizarán la calificación a escala nacional. A partir del 1 de octubre, la ciudadanía podrá reagendar sus citas a través del call center 171. Según registros del Ministerio de Salud, existen 400.000 carnets de discapacidad que han sido emitidos a escala nacional. Aunque Quito es la ciudad con más contagios de COVID-19, la gestión del levantamiento de cadáveres ha disminuido considerablemente. Sin embargo, especialistas aseguran que los próximos 2 meses podrían ser complejos si los ciudadanos no acatan las medidas de prevención. Carla Delgado nos amplía. Quito ya sobrepasa los 28.000 casos de COVID-19. Es la ciudad con más infectados del país. Pese a ello, el levantamiento de cadáveres registra una notable disminución. En el laboratorio de criminalística aseguran que durante los días más críticos, los uniformados retiraron más de una decena de cadáveres diarios con COVID-19 y sospechas del virus. Nos activamos específicamente a inicios del mes de abril, levantando uno de los primeros cadáveres con sospecha de COVID-19. Los meses de mayor pico fueron entre el mes de julio y el mes de agosto, llegando inclusive a días hasta en los que se levantaba hasta 13 cadáveres diarios. Sin embargo, en lo que va de septiembre, el trabajo aquí se redujo. Actualmente, en los 18 días que van del mes de septiembre, se han levantado 18 cadáveres con sospecha de COVID-19, es decir, un promedio de un cadáver diario. Desde que inició la pandemia, los agentes de criminalística han gestionado el levantamiento de 334 cadáveres. El sexo masculino sigue siendo el más afectado. De los cadáveres que ha recogido criminalística, 249 son hombres y 85 mujeres. Alberto Narváez, epidemiólogo de la Universidad Central, asegura que a pesar del panorama, la relajación de medidas por la nueva apertura podría acarrear una nueva ola de brotes en octubre y noviembre. Ha sucedido en todo el mundo el que se relajan de las medidas y aumentan primero los infectados y 3 semanas después de los infectados, los muertos y casos graves. Y recuerde que hay un problema, los buses no están respetando el aforo, porque usted puede evitar la transmisión y bajar el riesgo de transmisión a menos de 1% en un bus si primero usa mascarilla, mantiene distancia de 1 metro, ventila el bus, abre puertas y ventanas para que entre aire. Dice que incluso esto podría obligar a las autoridades a tomar nuevas medidas restrictivas, por lo que hace un llamado a que se cumpla el distanciamiento social y el uso adecuado de la mascarilla. Autorizan el plan piloto de retorno progresivo a clases presenciales a 3 colegios en Quito. La resolución fue aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Pero qué dice de este proyecto el municipio capitalino? Veamos. 3 serán los colegios que retornarán progresivamente a clases presenciales en Quito. Decisión que fue aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional el pasado 10 de septiembre. Se trata del Colegio Pachamama, el Colegio SEC de Quito y el Colegio SEC de Los Valles. La medida se la tomó antes del levantamiento del estado de excepción, por lo que el municipio capitalino respetará la resolución. Así lo afirma Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Respecto a los 2 establecimientos, por tanto, pueden abrirlo siempre que lo hagan en cumplimiento a la normativa que presentaron dentro del plan piloto. Sin embargo, advirtió que por ahora no se permitirá que más colegios abran sus puertas de manera presencial. Agregó que continuarán vigilantes de la situación epidemiológica de la ciudad, que aún es compleja, para resolver futuras peticiones de otras instituciones, que esta vez deberán ser autorizadas exclusivamente por el Cabildo. Puede ser que esta sea el primer paso, como puede ser que, de acuerdo a la situación, no se vuelva a permitir la apertura mientras no superemos la situación de crisis. En el Colegio SEC de Quito ya están listos para iniciar. Su directora cuenta que el alcalde visitará la institución en los próximos días para comprobar que se cumplan las medidas de bioseguridad. Argumenta que por experiencia de otros países, el ingreso progresivo iniciará con los más pequeños. Solo inicial hasta 3º de básica. Los niños pequeños son los niños, todos en general, están muy cuidados por sus padres, pero los niños pequeños siempre están un poquito más protegidos. Varios meses les tomó tener todo listo para esta apertura. Por ejemplo, este laboratorio de robótica tuvo que ser adaptado. Hemos
ahora adecuado un área de aislamiento preventivo en el caso pues de que tengamos algún alumno o algún paciente con algún tipo de síntoma o signo claro para que sea atendido específicamente en esta área. Además, solo 5 niños ocuparán cada aula. Los procesos de sanitización serán continuos. Esperan que la apertura progresiva inicie en octubre. Bien, con este reportaje estamos despidiendo este espacio informativo. Habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.